Buenas tardes, Dios la bendiga. Deseo por favor hacerle una pregunta en Lucas capítulo 6, verso 20. Lucas 6, 20. Sí, hermana, puede leer. Gracias. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Mi pregunta, hermana, es: ¿qué es ser pobres en el espíritu? Dice, alzando los ojos el Señor Jesús, dice, hacia sus discípulos les decía: son bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro reino es de Dios. Entonces la pregunta es que ¿cuáles pobres? No eran los pobres de dinero, no son los pobres de dinero, sino eran los pobres en espíritu, que les faltaba conocimiento de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo apareció en la tierra, en Jerusalén, para predicar el evangelio y predicar el reino de los cielos y para cumplir la ley de Moisés, encontró que toda la gente no tenía conocimiento de Dios, que la gente era muy ignorante en cuanto a las cosas del Señor. Entonces les llamó pobres, los pobres en espíritu, una pobreza espiritual. No tienen conocimiento, no conocen a Dios, no conocen la palabra. Por eso viven así, como ovejas que no tienen pastor, para allá, para acá, para un lado, para otro, porque no conocen nada. Les voy a predicar, les voy a enseñar para que ya no sean pobres en ese conocimiento de Dios, sino que aprendan a conocer a Dios. Y empezó el Señor a hacer los milagros, las señales, y a empezar a hablar del reino, a hablar del evangelio, para que la gente se convirtiera, se apartara del pecado y dejara de ser pobre en ese conocimiento. Entonces, el Señor aquí hablaba que esa persona que era pobre en ese conocimiento también tenía un corazón dispuesto para aprender. Los apóstoles, dice que los apóstoles eran personajes que eran pobres porque ellos no conocían de la palabra de Dios, pero el Señor comenzó a enseñarles y dice que ellos aceptaron y ellos creyeron y entonces seguían al Señor. Y el Señor les decía: sígueme, sígueme, y ellos dice que ellos lo seguían. Entonces el Señor les decía: son bienaventurados los pobres, porque a ellos se les predica, a ellos se les enseña, pero a los que dicen que son ricos, que todo lo tienen y que todo lo saben, pues a ellos no se les va a predicar, a ellos no se les va a enseñar, y entonces por su arrogancia y por su orgullo menospreciaron la palabra de Dios. Sucede que en ese tiempo los fariseos, los saduceos y los fariseos, que eran las divisiones que habían entre los judíos en ese tiempo, ellos decían que ellos se sabían toda la ley, que ellos se sabían toda la doctrina del Señor, y entonces le echaban abajo al Señor Jesucristo sus enseñanzas y decían que ellos sabían más que el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo: sí, ustedes se creen que son ricos en conocimiento, pues no les voy a enseñar, pues no les voy a decir nada, porque como son ricos y como no quieren escuchar la palabra, entonces no les doy. Por eso cuando ellos le hacían preguntas al Señor, Él no les contestaba las preguntas. Les decía: pues a usted no le voy a contestar esa pregunta, porque usted no lo merece. Se la voy a contestar a los pobres, a aquellos pobres en conocimiento que están dispuestos a aprender. Eso eran los pobres y los ricos en aquel entonces y en el día de hoy también. Hay gente pobre en el conocimiento de Dios y gente que dice que es rica: ay, que yo soy gran filósofo, que yo soy gran teólogo, que yo estudié en las mejores universidades lo de Dios, que yo sé más que todos, que yo soy el reverendo, que a mí me tienen que honrar, que a mí se me tienen que arrodillar la gente para saludarme porque yo soy lo máximo. Se creen ricos en conocimiento, pero realmente no tienen de Dios. Entonces Dios les dirá: usted no es un rico, usted es un mísero, porque es un arrogante, un orgulloso que no quiere aprender lo de Dios porque cree que todo lo sabe. Pero hay pobres como nosotros, que éramos pobres y hemos creído en el Señor. Y ahora entonces Dios nos ha enriquecido en su conocimiento con humildad.
Gloria a Dios. Ese es.